Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Lamentablemente no están todos, pero bueno, van a tener la grabación. Si quieren volver a escuchar algunos. Muy bien. Vamos a... Bueno, hoy vamos a ver entonces lo que se llama entropía. Entropía es una nueva propiedad que vamos a estudiar. Cuando estudiamos la primera ley de la termodinámica, vimos que definimos una propiedad llamada energía interna. En base a la variación de la energía interna de una sustancia, de un elemento, pudimos calcular la transmisión de energía, el cambio de energía. Y así también definimos lo que era la entalpía, ¿verdad? Energía que se puede transmitir, que se puede ceder o recibir, ¿no es cierto? Pues aquí también en este capítulo que vamos a ver llamado entropía, definimos lo que es la entropía, ¿verdad? Como como un cambio de energía en una sustancia y que nos va a servir para resolver un montón de problemas que transfieren energía, ¿Recuerdan ustedes que vimos en la parte calorimetría? Ustedes recuerdan que la cantidad de calor era alfa L delta T por calorimetría, ¿no es cierto? Pero si delta T es cero, si esto es cero, ¿verdad? Como en el caso de una transmisión de vapor saturado a líquido saturado o de líquido saturado a vapor saturado. Esto ocurre a temperatura constante dentro de la campana. Esto ocurre a temperatura constante. Yo sé que hay inyección de calor, hay un calor que se le aplica o que se le quita, ¿verdad? Y delta T es cero. Por lo tanto, esta fórmula no me sirve para calcular la cantidad de calor. Por lo tanto, vamos a tener que ver esta nueva propiedad. Y para eso entonces vamos a empezar con la desigualdad de Clausius. Voy a poner acá lo que es la desigualdad de Clausius. Voy a explicar enseguida en qué consiste. Después de tantos intentos, estos pioneros de la termodinámica, entre ellos Clausius, llegó a una conclusión que para un ciclo, o sea, la integral cerrada es un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, para un ciclo cualquiera, la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta siempre es menor o igual a cero. Y eso se refiere a los procesos reversibles e irreversibles. Entonces podemos escribir que la integral cerrada de la variación del calor sobre la temperatura absoluta igual a cero para procesos reversibles. Y la integral cerrada de la variación del calor sobre la temperatura absoluta menor que cero para procesos irreversibles. ¿No es cierto? Esto ocurre en cualquier tipo real, Evidentemente, para procesos reversibles se supone ideal, ¿no es cierto? Pero se llega a un
a un estado de equilibrio permanente, digamos. Vamos a ver enseguida una pequeña teoría respecto a esto, ¿verdad? De cómo se creó la propiedad entropía. Voy a borrar esto y vamos a considerar el proceso reversible. Vamos a considerar el proceso reversible. Entonces, voy a poner integral cerrada de la variación del calor es igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, esta integral cerrada, yo puedo suponer un proceso de un... ya ninguno me escribe, caramba. Un proceso de un estado 1 a un estado 2. Y a esto le voy a llamar camino A. ¿No es cierto? Y del punto 2 al punto 1 le voy a llamar camino B. Entonces, esta integral cerrada yo puedo escribir como la suma de dos integrales abiertas. Y para eso entonces voy a poner integral de 1A a 2A de variación del calor con respecto a la temperatura absoluta, más integral de 2 a 1 por B de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta es igual a 0, ¿no es cierto? Y si yo propongo otro camino, un camino C, vamos a poner bien porque parece que no se ve bien. Camino C. Voy a hacer lo mismo. Integral de 1 por A a 2 por A de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta, más integral de 2 a 1 por C de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta igual a 0. Y ahora voy a hacer una suma algebraica. Para hacer una suma algebraica tengo que cambiar de signo, ¿verdad? Y al cambiar de signo, esto se me va. Y me queda integral de 2 a 1 por B de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta. Y esto pasa al otro lado del signo igual, integral de 2 a 1 por C de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta. Y como ustedes ven, aquí no me interesa la trayectoria. A mí lo que me interesa es los estados inicial y final, para poder observar lo que ocurre. Entonces, si esto no interesa el camino recorrido, ¿verdad? Solamente interesa el estado inicial y el estado final, quiere decir que la variación de calor con respecto a la temperatura absoluta, una integral, esto va a ser igual a un diferencial de una propiedad. Va a ser un diferencial de una propiedad. ¿Por qué? Porque es puntual. A mí me interesa el estado 1 y el estado 2. No me interesa el camino. ¿Se dan cuenta? Entonces, integrando esto, voy a tener calor, vamos a suponer de 1 a 2, dividido la temperatura absoluta en la cual ocurre la transferencia de calor, es igual a la entropía 2 menos entropía 1. ¿Por qué? Porque esto ya es una propiedad que caracteriza el estado termodinámico. Como ven ustedes, hoy vamos a dar la última característica de los estados termodinámicos, que se llama entropía. Entonces acá vemos que la variación de entropía, ¿verdad?, depende del calor transmitido a cierta temperatura absoluta. Temperatura absoluta. El por qué temperatura absoluta no vamos a explicar ya, porque ya eso es un proceso matemático largo, complicado, bastante complejo. Nosotros tenemos que saber utilizar estas fórmulas para poder identificar los procesos y los cambios termodinámicos.
Entonces, con esta propiedad nueva, entropía, ¿verdad? Podemos decir también acá que la entropía con respecto a la masa me da la entropía específica. Así como hemos estudiado la entalpía específica, el volumen específico y la energía interna específica, todo es específico cuando se refiere a la unidad de masa. Muy bien. Esto ya ven ustedes, es una nueva propiedad que también se puede utilizar de la misma forma que utilizamos volumen específico y la entalpía. O sea que cuando estamos dentro de la campana, ¿verdad? Vamos a poder utilizar la propiedad de entropía teniendo en cuenta inclusive la calidad, ¿verdad? De la misma forma. O sea que la entropía de la mezcla, ¿a qué es igual? A la calidad por la entropía del gas más 1 menos la calidad por la entropía del líquido. Con el mismo criterio que habíamos estudiado las otras propiedades. Las otras propiedades. Y esto nos lleva a visualizar los procesos adiabáticos reversibles, donde no hay intercambio de calor, ¿verdad? En el caso de las bombas, en el caso de las turbinas, en el caso de las bombas, en el caso de las turbinas, ahí la entropía permanece constante. Vamos a ver unos ejercicios enseguida nomás para poder localizar esto que estamos hablando. Voy a pedirle a ustedes que miren el enunciado del ejercicio 8.2. Esto está en el apunte, está perfectamente resuelto, así como yo le estoy diciendo. No sé si quieren sacarle una foto, da lo mismo. Está en el apunte. Bueno. Vamos a ver entonces el ejercicio 8.2. Dice, una máquina térmica del ciclo de Carnot recibe 125 kilocalorías. O sea, Q es igual a 125 kilocalorías. ¿Verdad? De un depósito que está a 535 grados centígrados. 535. Y cede a 27 grados centígrados. Entonces, si la transferencia de calor se realiza a 535, esto tiene que ser Q sub H, ¿no es cierto? Bueno, voy a dibujar acá el ciclo de Carnot, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es temperatura y esto es Esto ocurre en la caldera, esto ocurre en la turbina, esto en el condensador y esto en la bomba, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver, la transferencia es, ingresa calor a una temperatura T sub H igual a 535 grados. Y cede calor Q sub L a una temperatura T sub L de 27 grados.
Ahí está. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Evidentemente, de aquí tiene que salir una cierta energía. Muy bien. La primera pregunta, pregunta A, dice diagrama. Un diagrama en TS, temperatura, entropía. Ahí lo tienen, temperatura, entropía. Como ven ustedes, la entropía es constante en la turbina y la misma cosa también es constante en la bomba. También es constante en la bomba. Muy bien. Si ustedes me hacen el favor y buscan en el formulario donde dice, la primera página del formulario donde dice procesos adiabáticos, la última parte de abajo, procesos adiabáticos. Adiabático reversible, isoentrópico. Muy bien. Acá tenemos todas las preguntas referentes al problema. ¿Encontraron el formulario? ¿Encontraron en el formulario? Proceso adiabático reversible isoentrópico. ¿Está? Vamos a ver quién encuentra. Adriel Quintana. Nadie lo encontró todavía en el formulario. Dice, el segundo proceso de un ciclo de Carnot es un proceso adiabático reversible. En el formulario, No tengo eso. Transformación adiabática reversible. Ese. Proceso adiabático reversible. Sí. Transformación adiabática reversible. Eso. Fíjate bien en el gráfico que está ahí. Cuando la flecha apunta hacia abajo, expansión del gas. Y cuando la flecha apunta hacia arriba, compresión. ¿Está? Sí. Encontraste bien, ¿verdad? 1, 2 y 1, 2. Cuando apunta hacia abajo, expansión, y cuando apunta hacia arriba es compresión. Está el gráfico. ¿Está? Bueno, ¿quién sos? Melina Benítez. Melina. Adriel. Camila.
Alejandro, Brian. ¿Qué página sería eso? Explicarle, puedo ser Belina. Explicarle, pues, dónde está. La antepenúltima página. De todo el apunte. Sí, atrás luego está. Dice transformación adiabática reversible, dice. Isoentrópica. Sí. Isentrópica. Isoentrópica. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro problema. El primer punto está solucionado. Ya tenemos el diagrama perfectamente, ¿no es cierto? Vamos a calcular Q sub L. Entonces vamos a poner acá Q sub L sobre Q sub H es igual a T sub L sobre T sub H, ¿no es cierto? Y de aquí vamos a tener que Q sub L es igual a Q sub H por T sub L sobre T sub H. Y esto vamos a tener Q sub L. Q sub H es 125 por T sub L. Acá voy a poner en grados Kelvin. Esto es, vamos a sumarle 273 grados. Y vamos a tener en grados Kelvin. Esto va a ser 808 grados Kelvin. Y esto va a ser 300 grados Kelvin. Entonces acá voy a tener 125 por 300 dividido 808 y me da Q sub L 46,41 kilocalorías. Ya tengo la primera respuesta, perdón, la segunda respuesta, Q sub L. Vamos por la tercera, W. W es Q sub H menos Q sub L. Y como ya tenemos eso, encontramos entonces W, que es igual a 78,59 kilocalorías. Ya tenemos también. Y ahora el rendimiento. El rendimiento térmico es igual a, ustedes recuerdan, podemos poner en función de el rendimiento térmico de una máquina térmica, ¿verdad? Energía solicitada sobre energía que cuesta, ¿no es cierto? Era W sobre Q sub H. O podemos también poner en función de las temperaturas absolutas. Si ponemos en función de las temperaturas absolutas, T sub H y T sub L, van a encontrar esa fórmula en el formulario, en la última parte. Y esto es 1 menos T sub L sobre T sub H. Y esto me da un rendimiento del 63%. Ahí está. Entonces, tenemos resuelto A, B, C, D. Todo eso ya tenemos resuelto. Si por favor ustedes le sacan una foto, y entonces yo puedo borrar para hacer esta última parte. ¿Está? Sí, profe. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? No puedo. Te llamo yo enseguida. Cuando termine mi clase. A las 8. ¿En serio? ¿A qué hora te llamo? Yo te llamo más tarde. Te llamo más tarde. Listo, chao, chao. Bueno. Según la fórmula que hemos visto, dice entropía 2 menos entropía 1 va a ser, voy a poner más bajo esto, así, entropía 2 menos entropía 1 es igual a la integral de la variación de calor sobre la temperatura absoluta, ¿verdad? Y esto es de 1 a 2, 3, 4, los 4 puntos, de 1 a 2. Entonces, si yo integro de 1 a 2, voy a tener calor de 1 a 2, ¿no es cierto? Calor de 1 a 2. ¿Y cuál va a ser la temperatura en la cual ocurre este proceso de inyección de calor? Va a ser a 535, o sea, a la temperatura de 808 grados Kelvin, ¿no es cierto? Y esto va a ser igual a 0,15 47. Ahí está. Si hacemos la entropía 4 menos entropía 3, ¿verdad? O entropía 4 menos entropía 3, correcto. O 3 menos 4, da lo mismo, el valor absoluto. Es igual a integral de 3 a 4 de variación del calor sobre temperatura absoluta, ¿verdad? Esto es Q de 1 a 2, que es igual, esto voy a poner acá, así, igual a Q sub H. Y ahora va a ser Q de 3 a 4, que es igual a Q sub L, sobre T sub L. Y Q sub L ya habíamos encontrado que era, ¿cuánto era Q sub L? 46,41 sobre 300. Y esto me da 0,1547. Como ven ustedes, este valor es exactamente igual a este valor. Exactamente igual, estos dos valores. Quiere decir que la entropía 2 y la entropía 3 son iguales. La entropía 1 y la entropía 4 también son iguales. ¿Está correcto? O sea, la variación es la misma. Perfecto. Muy bien. Si quieren sacarle una copia, sáquenle. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta, ya se puede borrar esta parte. Ya, Bueno. Muy bien, voy a borrar entonces.
Muy bien. En el caso de S2 menos S1, dijimos que es igual a la integral de 1 a 2 de la variación del calor con respecto a la temperatura absoluta. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, acá, si yo quiero, voy a poner así Q sub H sobre T sub H, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo podemos hacerlo más sencillo. Vamos a hacerlo. Muy bien. Si ustedes se fijan en el diagrama, Q sub H, voy a despejar acá Q sub H, voy a poner Q sub H. ¿A qué va a ser igual? A S2 menos S1 multiplicado por T sub H, ¿no es cierto? Por T sub H. Eso se entiende perfectamente, ¿no es cierto? Entonces, el calor que ingresa, este calor Q sub H, está dado por el producto de la variación de entropía por T sub H. Entonces, además, sabemos que esto era una integral de 1 a 2. La integral de una trayectoria, y en este caso la trayectoria es horizontal. ¿Recuerdan ustedes en cálculo matemático, en matemática, la integral de una línea, aquí era igual al área que está debajo de la línea de integración? Entonces, Q sub H es igual a este producto, S2 menos S1, que es esto que está acá, multiplicado por esto que está aquí. S2 menos S1 por T sub H. Me da el área completo. Esta área completa. Y si yo quiero calcular Q sub L, es S3 menos S4 por T sub L. Entonces, ¿qué es Q sub L? El calor que sale. Es igual al área que está debajo de la línea, que es igual a esta área. Esta área. Debajo de la línea 3, 4. De acuerdo a nuestra fórmula. Después, si yo de estos dos quiero sacar trabajo, es igual a Q sub H menos Q sub L. Entonces, yo me doy cuenta que el trabajo es equivalente al área del ciclo. Área del ciclo, porque Q sub H es el área completa hasta la línea del eje de abscisas. Y Q sub L es de 3 a 4 y la línea del eje de abscisas. Al restar esas dos áreas me da el área del ciclo. Me da el área 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es otra forma de interpretar perfectamente los problemas. Muy bien. Entonces, con esto se puede hacer cálculos de rendimientos térmicos para máquinas y los rendimientos o eficiencia térmica, coeficiente de funcionamiento, también le llamamos, para las bombas térmicas, con el mismo criterio. Ustedes tienen en el apunte varios ejercicios sobre este capítulo. Pueden realizarlo tranquilamente
y si hay algún inconveniente me preguntan en el WhatsApp. Yo no tengo problema para contestar, así como hasta ahora les voy contestando a todos los que hacen preguntas. ¿Vamos? ¿Algún inconveniente, alguna pregunta? Muy bien. Entonces, vayan haciendo ustedes sus estudios sobre esta parte de la entropía. Hagan su cuestionamiento. La clase que viene les voy a dar la tarea para el trabajo práctico final. Va a ser un trabajo de investigación bibliográfica. Vamos a hacer investigación bibliográfica.